People Matters presenta Voces que Inspiran. Hoy con Javier Pérez Navarro y Esmara Conde. Esmara, muchísimas gracias por venir y tener esta entrevista con nosotros en Voces que Inspiran. Gracias a ti. Me alegra mucho tenerte hoy aquí porque vamos a hablar de un tema que bueno, es especialmente interesante, que hemos vivido juntos, que es el cómo abordar la transparencia retributiva, ¿no? Uh-huh. Y antes de empezar a hablar un poco más sobre el tema, si nos puedes contar para los oyentes, quién eres, ¿no? Profesionalmente, cómo ha sido tu carrera, un breve resumen para que te conozcan los que no te conocen todavía. Pues mucha gente no me conoce todavía, espero. Soy Esmara Conde. En la actualidad soy la directora de Recursos Humanos en Aegon, que es una compañía aseguradora holandesa. Los que somos de Bilbao solemos decir nada más empezar que somos de Bilbao, pues yo soy de Bilbao. Tengo 3 hijos de 20, uno que cumple 19 la semana que viene y otra de 15. Estudié psicología, la verdad es que con ambición de dedicarme al mundo clínico. Jamás pensé acabar dentro de una organización. Y bueno, por cosas de la vida acabé en una organización, me formé dentro del área de recursos humanos. Tengo que decir que me apasiona lo que hago, y en Aegon somos una compañía de personas que cuida de personas, ¿no? Y dentro de todas nuestras líneas estratégicas, eso es lo que intentamos hacer con todos los proyectos que llevamos a cabo, incluido el de transparencia retributiva, en el que ahora mismo estamos 100% inmersos. Uh-huh. Sí, pues yo creo que de Aegon quería comentar una cosa curiosa que lo hemos hablado alguna vez, y es que yo trabajo bastante para el sector seguros. Uh-huh. Y la primera vez cuando empecé a conoceros y empecé a trabajar con vosotros me sorprendió un poco el grado de frescura, ¿no? Digamos, desde el punto de vista cultural, o sea, el grado de modernidad, que a veces se ve seguros como un sector pues un poco más tradicional. Y no sé si ahí nos puedes contar para que entender, antes de llegar al punto de abordar un proceso de transparencia retributiva, cómo habéis llegado ahí, ¿no? Y qué trabajo habéis, qué dinámica habéis llevado a cabo, para qué valores para ti han sido importantes, ¿no? En ese camino, antes de llegar a ese punto. Es una pregunta súper amplia, pero es verdad Sí. que somos una compañía cercana, y quizás es eso lo que dices, que al principio, ¿no? Pues te resultaba como un poco chocante. No somos encorsetados, no tenemos una estructura totalmente jerárquica. Llevamos muchos años en un camino de transformación cultural. Sí. Este camino inició en el año 2018, cuando nosotros tenemos un cambio de consejero delegado y quizás de estrategia, ¿no? Y en ese momento decidimos que nuestra estrategia iba a estar enfocada en 2 ejes principales, que es servicio y valor, que uno y otro se iban a retroalimentar, es lo que llamamos el círculo virtuoso, y luego acompañados por una profunda transformación digital de la que habla todo el mundo, pero en nuestro caso tiene 3 entregables muy concretos, ¿no? Y una transformación cultural, además de la parte de desarrollo de negocio. La parte de transformación cultural es de la que soy responsable junto con todo mi equipo, y te diría que con todo el equipo de dirección, ¿no? Porque al final la cultura no deja de ser lo que haces cuando tu jefe no te ve. Y hemos trabajado con el equipo, con la organización que tenemos, en definir qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver, ¿no? Tenemos todos muy claro que tenemos 5 rasgos de la egonita. Uno es la empatía, que al final no deja de ser tratar a los demás en cualquier interacción de trabajo, me da igual que sea un proveedor, que sea un cliente, que sea nuestro stakeholder, como si tratases a un miembro de tu familia. Otro es el trabajo en equipo, prima el resultado global versus los resultados individuales. Otro es la innovación, que se trata de querer probar, hacer cosas nuevas, de no tener miedo a equivocarse, y de hacernos challenge, que es una palabra que utilizamos mucho de manera constante. Otro es la exigencia, ¿no? En el sentido que somos responsables de exigir a los equipos exigirnos a nosotros, y yo desde luego exigir a mi jefe en todo lo que hacemos. Y el último sería el sentido de
de ownership, no sé cómo... Sí, responsabilidad, ¿no? De Sí, alguna manera. un poco tratar los recursos de la compañía también como si fueran nuestros. Entonces, todos estos rasgos que nosotros queríamos ver y que definen nuestra cultura, los hemos ido trabajando con los equipos y estando muy alineados también dentro del comité de dirección, ¿no? De tal manera que te puedo decir que en el año 2018 el compromiso de los empleados era de un 45% y la compañía ganaba poco dinero y en estos momentos la compañía tiene una rentabilidad de cerca de los 90 millones de euros y el compromiso de los empleados es de un 87%. O sea que yo creo que hemos hecho las cosas juntos, sabiendo lo que queremos hacer y siendo inasequibles al desaliento, ¿no? Que yo creo que es algo que le pido a mis equipos y que soy yo. Sí, pues no, la verdad es que yo creo que sois un caso particular en el sentido de que sois una empresa que, bueno, ha pasado de ser pequeña, ¿no? En facturación y a ser grande en facturación, habéis cambiado el negocio, le habéis dado una vuelta y además culturalmente habéis tenido ese acompañamiento, ¿no? Entonces, a mí me surgía preguntarte, de alguna manera, cuando llega todo el tema de la transparencia, ¿no? Primero, ¿cuál fue tu primera impresión respecto a todo el chat que viene, por un lado, el tema legislativo, ¿no? ¿Cuál fue tu primer impulso a pensar o cuáles fueron tus primeras sensaciones respecto a este tema? A ver, como directora de recursos humanos, ¿no? No sé si recuerdo cuando empezamos a darle una vuelta a esto, por ser 100% honesta. Pero sí es verdad que dentro de todo este proceso de transformación cultural que te comentaba, la comunicación y la transparencia es algo que es básico, como la flexibilidad y la confianza que damos a nuestra gente, ¿no? Entonces, esta transparencia tiene que ver con que no haya zonas oscuras y típicamente, tú hablabas antes, típicamente las compañías aseguradoras pueden parecer un poco más como antiguas o old fashion. Aegon desde luego no lo es y yo creo que nuestros competidores en general tampoco, pero típicamente los temas que llevamos en recursos humanos parece que son una caja negra, oscura, que se toman decisiones en función de quién eres, de dónde vienes, y no nuestra cultura, para que la gente se haga responsable de lo que hay que decirle, oye, si tú me das esto, yo te doy esto. Y esto al final es un win-win y yo creo que en ese sentido nuestra cultura nos llevó a ser transparentes. Es verdad que hay una regulación que parece que se va a transponer a mitad del año que viene. Nos gusta ir por delante y hemos decidido hacer lo que hemos llamado internamente, y tú lo conoces como un full Monty. Entonces, bueno, a ver por dónde vamos a empezar. Vamos a empezar a transparentar estas cosas. Me hace gracia que lo hayas sacado porque digo, en la entrevista tengo que sacarlo del full Monty pues mira, de alguna manera. Lo he sacado yo porque es cierto. ¿Qué es lo que sentí? Yo creo que lo primero fue la de cantidad de cosas que tenemos por delante, por hacer. Y lo segundo fue un poco de nerviosismo, porque casi es mejor pensar que las decisiones se toman de manera subjetiva. Cuando tú te enfrentas con una realidad, tienes que aceptar esa realidad. Y entonces no siempre es fácil ayudar a la gente y acompañarles en ese camino, dirigido también a ser competitivos y desde luego equitativos y justos con lo que hace la gente para nosotros, ¿no? Me encanta, o sea, una de las razones por las que quería traerte al podcast es porque creo que está habiendo mucho ruido, ¿no? Con el tema de la legislación, pero yo soy bastante defensor de que un proceso de este tipo tiene bastantes más ganancias que cumplir con la ley. Y creo que tú lo vives así, de hecho, como tú lo has expresado, es decir, esto es una consecuencia de una evolución cultural que además tiene una vertiente legislativa, ¿no? Pero creo que va a haber muchas empresas que con la ley van a decir, oye, tenemos que hacer un tic, ¿no? Tengo que cumplir con esto y tengo que pasar por el aro. Pero creo que hay mucho más allá del tema legislativo. Sin duda, estoy 100% de acuerdo. No lo vivo como una legislación que va a venir.
que ya veremos cómo se transpone. Tengo mis dudas personales Todos de las si va a ser tenemos. todo lo que nos han dicho o no. Sí. Independientemente de esa transposición y de esa legislación, creo que el camino en el que estamos es el correcto para que la gente nos elija como el lugar donde quieren trabajar. Y yo siempre digo que quiero ser la mejor compañía para trabajar y que tú sepas por qué tomas tus decisiones. También soy una compañía tremendamente exigente, como te decía, donde se trabaja, pero donde, bueno, pues al final hay ganancias para los dos sitios. No lo he vivido como algo que sea de obligado cumplimiento y generalmente no me gustan nada las cosas que son de hago tic porque hago tic. Tiene que tener un para qué, porque si no es muy difícil contar una historia. Totalmente. Si pudiésemos ahora hablar un poco más de lo que es, ¿qué entiendes tú por transparencia? Es decir, transparencia es un concepto que la ley nos va a decir lo que es, ¿no? Pero yo quiero que nos digas para vosotros qué ha significado, ¿no? Y qué es lo que entendéis, ¿no? Por este concepto. Quizás el final o el para qué de la transparencia es que las personas que conforman la compañía y conformamos Aegon seamos conscientes de que efectivamente para tomar determinadas decisiones hay determinada metodología que es clara, que se puede explicar y que ayuda a que las personas demos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y transparencia a lo largo de todo este proceso que nos habéis acompañado y sin vosotros hubiese sido muy difícil, la verdad, Javi. Yo creo que es muy importante también saber hasta dentro de ese full Monty hasta dónde tienes que llegar y cómo ayudar a hacer la digestión. Es como si te pones a comer y te empapuzas de todo y no puedes digerirlo, ¿no? Tenemos que ser capaces de acompañar también en ese proceso de comunicación. Entonces, transparencia no es decirlo todo, es decir lo que tienes que decir y que las personas están esperando y entiendan por qué se toman determinadas decisiones relacionadas con la retribución, que al final todos trabajamos por dinero, independientemente que a mí me chifle mi trabajo. Sí, pero a mí me gusta mucho, en alguna conversación que hemos tenido previa, ¿no? Una idea que era el de fomentar conversaciones maduras y adultas en adultos en la organización, ¿no? Que muchas veces se ve transparencia como decir, transparencia es voy a poner un tablón ahí en medio del town hall de los salarios de la gente, no, pero no va de esto, va de entender quizá más los criterios, ¿no? Eso es. Los criterios por los que se toman decisiones y eso, bueno, pues es un punto importante. Si hablamos ahora un poco de, si tuvieses que resumir en 2-3 puntos cuáles han sido las fases del proyecto un poco para las personas. Piensa que hay un montón de directores de recursos humanos ahí que se van a enfrentar a esto de una manera u otra. Que me llamen, que les contaré. Si les tienes que decir, oye, ¿cuáles son las 2 o 3 partes más importantes del proyecto, ¿no? Un poco de manera descriptiva. Para mí una parte fundamental, y te diría que es el inicio, es que esto no es un proyecto de recursos humanos. O sea, hay un área que lo tiene que dirigir, es un proyecto de compañía. Y el gorro que tienes que tener a la hora de las discusiones que se van a generar, porque se van a generar, y nosotros las hemos tenido, es el gorro de gestor de compañía. Con lo cual, esto significa que tienes que tener socios dentro de este proyecto y sin ninguna duda el director financiero y el consejero delegado. Y si puedes incluir a alguien de negocio, mejor. Eso te diría que para mí es el primer elemento, involucración de los gestores de la compañía con gorro de gestor de compañía, que no siempre es fácil. Esto no es un proyecto solamente de recursos humanos. Como casi todos los temas de recursos humanos, en realidad, sí, lo meto ahí porque es así. No, pero me gusta que hagas el énfasis porque creo que en este proyecto yo lo veo muy complicado, o sea, y en vuestro caso creo que ha sido decisivo la labor de vuestro consejero delegado. Sin duda. Decir, la involucración creo que no hubiese tenido el calado y la potencia que tuvo al final. Bueno, que está teniendo, porque estamos justo en ese momento. Segundo, te diría un buen equipo que te ayude a llevarlo a cabo. Y ese equipo no solo ha sido el mío, que he tenido la suerte de tenerlo internamente, sino el socio que eliges para que te acompañe en este camino.
y desde un punto de vista de estar dispuestos a escucharnos y aprender unos del otro, porque quizás vas con una idea y de repente, bueno, pues tener un input, un benchmark externo es importante. Tienes que hacer un baseline, además de saber cómo estás respecto al mercado y qué estrategia retributiva vas a elegir. Vas a salir al mercado y vas a decir voy a ser el que mejor pago, o vas a salir al mercado y vas a decir pago esto por esto otro, ¿no? Y un tercer punto que siempre minusvaloramos siempre en todos los proyectos es el tiempo de dedicación que requiere. Que o sea, que tienes que tener tiempo y recursos dedicados, te diría que si es posible, al 100%. Y dentro del proyecto, Esmara, pues el tema de transparencia es algo que se puede llevar muy centralizado. Es decir, nosotros podemos decir, oye, hacemos un plan y lo desplegamos, pero en vuestro caso, que también es como lo estamos haciendo con otros clientes, ¿cómo explicarías tú la importancia de los mandos a la hora de esa importancia de capacitación de los líderes, ¿no? O sea, esa descentralización, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? A mí hay cosas a mí que me impresionan. Yo, por ejemplo, lo cuento a nivel con otros clientes. Yo, siempre que he hecho este proceso, he tenido una impresión y se me ha quitado el miedo. O sea, es decir, cuando yo he comunicado a los líderes, he ayudado a entender, recibo mucho más comprensión y mucha más empatía de lo que uno inicialmente pensaría. Esperas que te van a dar muchas tortas. Joder, qué injusta es la vida, joder, qué injusta es la política, esto no me gusta. Y no sé un poco cómo lo has vivido tú, pero... Yo creo que tienes razón. O sea, al final, si tú explicas bien las cosas y explicas el para qué haces determinadas cosas, al final recibes entendimiento. En el momento que tú no explicas, y el ser humano es así, tú vas rellenando esa información que no tienes. Entonces haces inferencias que te llevan a comentar en la máquina de café, fíjate, porque fulanito viene de no sé dónde y entonces han decidido. Entonces, cuando tú explicas que hay un sistema que es objetivo, que está basado en unos niveles, que existen distintos tipos de carreras, que para ganar más dinero no necesariamente tienes que ser jefe. El jefe. Y cuando haces partícipe a los managers, realmente los managers o los líderes de la organización se sienten, no me sale la palabra, se sienten en disposición, propietarios quizá de... perdón, pero se sienten oye, me están dando las herramientas que yo necesito para tener esta conversación. Nosotros hemos pasado de ser una compañía que la mayoría de las decisiones las tomábamos en cuanto a salarios, las tomábamos en el comité de dirección, a hacer partícipes a los managers en esta solución. Hemos tenido 2 tandas de formación con los managers que han sido absolutamente críticas. Yo estoy pensando, ahora que es el primer año, donde hemos comunicado niveles, el nivel mínimo de niveles de arquitectura, la banda, ¿cuál es la mínima? ¿Cuál es la banda máxima? Hacer otra sesión, porque por mucho que... La comunicación siempre es poca. Eso es, y la realidad supera la ficción. Entonces ellos te dicen, muy bien, tú estás ahí encerrada, te has puesto a hablar con gente muy experta, pues tú no sabes lo que es tener a alguien en tu equipo. Que se queja, que te dice... Que se queja, que dices, oye, ¿por qué no me has subido el sueldo? ¿Qué tengo que hacer para que me subas más el sueldo, no? Estas conversaciones hay que tenerlas. Dicho sea de paso, nuestra cultura está basada en tener unas conversaciones muy continuas y eso ha ayudado. O sea, no he empezado a tener conversaciones y de repente hablo del tema de retribución. No. Hemos empezado a tener conversaciones desde que lanzamos todo el proceso de transformación cultural. Por eso me interesaba al principio que contases eso, porque creo que es muy importante y creo que también para otros directores de recursos humanos deben tener en cuenta que si tienen el camino más ablandado se les será más fácil. O sea, cuanto comunicación transparente haya en la compañía, más fácil va a ser este proceso. Sin decir que es un camino de rosas. Ya. Porque no lo es. No lo es, pero te va a ayudar. Ahora, si el primer día es lo mismo que si en tu primera cita
pues no sé, lo primero que le dices con el que te sientas o con la que te sientas es cuántos hijos quieres tener. Pues se puede quedar un poco flipado, flipada o lo que sea, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ser un proceso, tendrás que hablar antes de otro tipo de cosas que te lleven luego a una conversación más madura de adultos a adultos desde el punto de vista de compensación, y no solo hablo de salario fijo, ¿eh? Bueno, y Esmara, si un CEO o una dirección de recursos humanos te viniese y te preguntase, oye, mira, tengo miedo de afrontar esto, no sé cómo dar el paso, ¿qué le dirías, ¿no? Respecto a ese miedo inicial, ¿qué mensaje le darías? Lo primero que diría es que lo entiendo. Yo creo que o sea, lo entiendo, he pasado por ahí. Sí. Y te animo a que busques, vayas avanzando, ¿no? No nos podemos quedar siempre en el mismo sitio y hay que ir haciendo el camino. Como te decía antes, un poco siendo inasequible al desaliento. Entonces, lo entiendo, es normal. Tengamos más conversaciones, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te da miedo, y poner ejemplos concretos de esas cosas que te dan miedo y cómo las he vivido yo, las ha vivido mi compañía, e incluso le pondría en contacto con distintas personas de la organización, tanto empleados como managers, como compañeros míos del comité de dirección, pues para que tome una decisión consciente. Yo entiendo que no todos somos igual de atrevidos en la vida. Sí, pero seguramente se podría llevar una sensación de normalización, ¿no? Yo creo que en vuestro caso, efectivamente, no todas las empresas son Aegon, pero yo creo que se llevaría una sensación bueno, quizá esto, una vez das el paso, pues tiene retos, pero también tiene muchas sorpresas positivas, ¿no? Sin duda, y al final es un avance, ¿no? Y no tenemos que avanzar, y todo parece indicar que no solo la legislación, pero la legislación va a avanzar hacia ahí, y las personas, sobre todo las nuevas generaciones, esperan mucha más claridad de la que quizás esperábamos antes, y es la fuerza de trabajo del futuro, ¿no? Sí. Muy bien. Y nada, para cerrar ya, ¿cuáles son los resultados al final? Porque hemos estado hablando un poco, se han podido intuir, ¿no? De alguna manera a lo largo de la entrevista, pero que, primero, no es un proceso cerrado, es decir, no, yo como lo hemos hablado a veces, no es algo que vosotros habéis dicho, oye, ya hemos hecho el proyecto es algo continuo, pero hasta este punto, ¿cuál sería tu valoración? ¿Cuáles serían los puntos un poco a reflexionar, y así para hacer un cierre? A ver, lo primero, Javier, el proceso no está cerrado. Sí. Nosotros hasta el día de hoy yo creo que llevamos ya casi 2 años trabajando con esto, y en este ciclo de revisión salarial ha sido el primero donde a todas las personas les hemos dicho cuál es su nivel y dónde están las bandas, y estamos en ese momento ahora. Ahora mismo está habiendo cierto ruido en una parte de la organización diciendo, oye, pero entonces yo ¿por qué soy un 11 y no soy un 13? Yo porque, ¿y cómo habéis hecho la calibración? ¿Y cómo es el proceso? Y entonces, ¿en base a qué? ¿Me puedes volver a contar cómo estás tomando las decisiones? Estamos justo en ese momento que la solución es simplemente no, porque es bastante, hay que dedicarle tiempo y cariño, seguir teniendo las conversaciones. Pero en todo este año tenemos una filosofía clara y compartida de cómo queremos que sea la estrategia de compensación total, y insisto que no hablo solo de retribución fija. Nos hemos formado nosotros como directores, porque parece que lo sabemos todo, pero nosotros hemos tenido nuestra formación, hemos formado a nuestros managers y hemos tenido conversaciones con nuestros empleados, y tenemos planificado seguir dotando de herramientas a los managers, tener espacios donde podamos hablar de esto, como estoy hablando contigo, y seguir avanzando. Ahora mismo, cuando publicamos un proceso de selección, no publico en qué nivel está. Pues llegaré ahí, pero en su momento, para poder hacer la digestión de todas las cosas que están pasando. Y mi valoración ha sido, estoy muy contenta con los resultados, sobre todo porque creo que estamos siendo justos y objetivos, y estamos diciendo en base a qué tomamos decisiones, y eso genera conversaciones de muchísima claridad respecto a lo que yo espero de ti y hasta dónde puedes llegar, y a partir de ahí cada uno somos libres de tomar nuestras decisiones.
La verdad es que nos habéis ayudado un montón. Muchas gracias, me alegro de que así haya sido. Pues nada, cerramos, Esmara, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un gusto hablar contigo A mí me pasa igual. de temas de personas y creo que además este es especialmente interesante. Espero que bueno, a la audiencia le haya parecido interesante también. Yo también, la verdad. Y nada, muchas gracias. Ojalá que tengamos más capítulos de otros Venga, temas. cuenta conmigo, que me ha encantado. Gracias.